santo el que vive por los siglos. Bueno, comenzamos así una vez más un nuevo espacio de este programa llamado Un Encuentro con Dios. Quien te saluda en la paz bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es tu amigo y hermano en Cristo, Pastor Manuel Suárez Ferreira. Aquí junto a mi esposa para hacer un video más de estos videos breves, cortos, justamente para eso, para que tengas un encuentro con Dios. Y tengo abierta mi Biblia en la primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Primera de Corintios 1, 21. Y dice así la bendita palabra: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oh, bendito Dios. Me encanta esta palabra. Sobre el cimiento de esta palabra comenzó mi ministerio. Yo recuerdo, ¿te acuerdas, Mirta, que teníamos en aquella pequeña iglesia, pequeño lugar que habíamos hecho para predicar, donde si entraban 26 personas parece que reventaban la pared, porque era chiquito, con bancos de madera, unos tablones, y allí, bueno, fue el lugar más pequeño donde se predicó en este ministerio, pero fue el lugar donde vimos la cosa más grande, las liberaciones más grandes, de personas liberadas, personas que vomitaban macumbas, que se arrastraban por el piso y a veces teníamos que quedarnos después de la predicación, después de la reunión, con ayuda de hermanos para liberar a esas personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esta palabra puede ser que algunos no la comprendan. Mira, yo he hecho de esta palabra mi caballito de batalla. A ver, releo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No resulta para la parte humana, porque esto confronta lo espiritual con las cosas de la mente, de la sabiduría del hombre. La naturaleza humana confrontada a través de esta palabra con lo espiritual, con lo sobrenatural. Mira, no es muy cosa que se entienda con sabiduría humana que Pedro haya visto venir al Señor. Dice que estaba la barca zozobrando, había una tormenta, las olas golpeaban, pegaban contra la barca, parecía que se anegaba. Pero allá, caminando sobre las aguas, los discípulos parecían ver un fantasma. Pero Pedro, que se movía en una fe sobrenatural, yo admiro eso, le dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre las aguas. Esto es locura a los que se pierden. Con la mente humana, aquellos que son humanistas, que solo entienden a Dios desde los conceptos de su propia mente y entendimiento. Mira, con la mente carnal, con el razonamiento, no vas a comprender los misterios de Dios. Pero dice que Pedro, que tenía una fe sobrenatural, dijo: si eres tú, ordena que yo vaya caminando sobre las aguas. Pedro sabía perfectamente bien que él se hundiría ni bien bajara a las aguas. Pero confió en que el Señor le dijo: ven. Y él se tiró de la barca y dice que caminó sobre las aguas. Bendecido el nombre de Cristo para siempre. Hasta que, bueno, conocemos la Escritura, sabemos que Pedro dijo: ¿qué estoy haciendo? Miró las aguas que pegaban en la barca, miró la tempestad. Y en ese momento quitó la mirada del Señor y comenzó a hundir. ¿Cómo le predicás a la persona humanista, al que se maneja con su mente, con su razonamiento? ¿Cómo le predicás que Jesús con 4 panes y unos pocos peces alimentó a más de 5.000 personas y sobraron 12 canastas? Es locura a los que se pierden esa palabra. Por eso
entiendo que es uno de los versículos más maravillosos que yo encuentro en la Escritura. Esto lo escribió en su primer carta a los Corintios el apóstol Pablo. Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura que yo te diga que Lázaro resucitó al cuarto día de entre los muertos cuando ya Elías, dice la Escritura, cuando ya estaba en descomposición aquel cuerpo. Sin embargo, Jesús le dice, corran la piedra, quiten la piedra, y le dijo al que estaba muerto hacía 4 días, Lázaro, sal fuera. Esto es una locura para el que quiere razonar con mente humanista la cosa. Y así te puedo hablar de un montón de cosas que están en la Biblia. Dice que salía cuando Jesús entraba con un montón de gente que venía con él, los seguidores, los primeros discípulos de Cristo. Qué hermoso haber estado en ese momento. Dice que iban entrando en la ciudad de Naín y allí salía una multitud de gente con una viuda llorando porque llevaba el féretro de su único hijo. En aquellos tiempos, las ancianas viudas, si no eran sostenidas por su hijo, podían morir de hambre. La única esperanza de vida es que su hijo las estuviera sosteniendo para que se alimentaran con sus cuidados. Ella llevaba a sepultar desconsolada su único hijo. Iba casi toda la ciudad de Naín acompañándola al cementerio que seguramente sería en las afueras del pueblo, de la ciudad. Pero justo sale esta multitud derramando lágrimas sin esperanza, con una pérdida irreparable, y venía entrando en la ciudad otra multitud que venía con gozo, con alegría, porque venían con el autor de la vida, con el dador de la vida, con el que predicaba con una esperanza viva. Y dice que Jesús, cuando llega y vio esta situación, se compadeció de ella, que venía derramando lágrimas, tocó el féretro y dijo a aquel joven, a ti te digo, levántate. Y volvió a la vida el que estaba muerto, el que llevaban al sepulcro. Si te predico esto, es locura para el que quiere razonar con su mente los misterios de Dios. Por eso me encanta este versículo. Este versículo contrasta la mente humana, el razonamiento, la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios. Contrasta lo que es material con lo espiritual. ¿Sabes? Es imposible que seas un creyente victorioso si no tienes una fe sobrenatural. Si no entiendes que hay un mundo sobrenatural y que tienes que formar parte de eso. Dice que el hombre, cuando es tocado por el Espíritu de Dios, comienza a andar en una fe sobrenatural. Vamos a seguir leyendo. Me encanta este versículo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura que yo te predique que una vez a uno de los hijos de los profetas se le cayó, se salió del mango el hacha y se fue al fondo del río. Y le dijo al varón de Dios, mira, se me ha caído el hacha, ya no puedo cortar leño, no puedo trabajar. Y Eliseo puso una rama, un madero y hizo flotar el hacha. Es una locura si te predico eso, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No busques a Dios con el razonamiento, no pretendas entender la palabra con tu mente carnal, porque esta palabra fue inspirada a los santos hombres por el Espíritu Santo y solo por el Espíritu Santo se puede revelar. Yo me asusto a veces cuando veo muchos maestros de la palabra dando conferencias bíblicas. ¿Te acuerdas, Mirta? No vamos a decir el lugar. Fuimos invitados a una iglesia y el pastor empezó a predicar. Sí, el hombre se movía del Génesis hasta el Apocalipsis y venían los profetas menores, el libro del amor,
casi rompo la Biblia siguiéndolo al hombre, porque había que pasar una hoja para allá, ir hasta el Génesis y de ahí volver a Hechos de los Apóstoles. Es una locura. Salimos con un mareo de palabras. Y ¿sabes? Y yo tenía hambre de Dios ese día. Y bueno, con mucho respeto a ese siervo, seguí tratándolo. Nunca le dije, me pareció un disparate. Yo fui con 30 hermanos de esta iglesia. Yo no sé si él quiso mostrarnos conocimiento bíblico. Lo único que sí me di cuenta es que él no conoce bien a Dios. ¿Sabes? Creer en Dios, hay muchas personas que creen en Dios. Lo que he encontrado, ¿quién dice conmigo amén? Pocas personas que le crean a Dios. Creer en Dios puede creer cualquiera. El tema es creerle a Dios. Bueno, acá yo voy a leer en el capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Decimos amén a esto. Amén, gloria a Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Viste que Pablo acá en esta carta a los Corintios está contrastando las cosas espirituales con la sabiduría, con el razonamiento puramente humano del hombre. Y aquí dice que los que amamos a Dios, a los que le amamos, no a los que decimos yo creo en Dios pero no le creemos a la palabra. Yo creo en esta palabra. He visto tantas cosas, he visto liberaciones, he visto gente arrastrándose por el piso endemoniada, echando baba y luego ser liberados por el poder de Dios. He visto tanta cosa. Una vez sentí la voz audible. Tenemos la palabra, que es lo más firme. Sentí la voz audible de Dios que me dijo, ora por piezas dentales. Me puse a orar. Y algunos hermanos me miraban con un ojo solo, cerraban el otro. Yo desde el altar veía a toda la congregación. Hasta que una jovencita se quebrantó y la vi pasar hacia atrás de la cortina del templo, y ahí había un pasaje para un baño de dama. Después mandé a una hermana que fuera. Dios le había amalgamado, le había emplomado un diente con el mismo esmalte de los dientes. Se veía más blanquito y más nuevo que todos los otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? He visto tanta cosa hecha por Dios que me pueden cortar en pedazos y cada pedazo va a decir, Cristo es maravilloso. Jesús es maravilloso, como cantaba Nelson Ned. Y bueno, y dice aquí cosas que ojo no ha visto, son cosas sobrenaturales. Hay gente que le dice que ves ángeles, que ve los ángeles, y que dice, no, yo la verdad que, perdóname, pero los ángeles son invisibles. Pero hay quien tiene vista espiritual, ¿sí o no? Amén. Amén, Jesús, gloria a Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Hay mensajes que te puede dar Dios, Dios puede hablarte. Hay que saber y conocer la voz de Dios. Dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. Amén. No lo dijo el pastor Manuel, lo dijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Y dice, cosas que ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí está hablando de cosas tan maravillosas, tan misteriosas, tan grandes, que no, con tu mente humana no las vas a ver, no las vas a entender, no las vas a razonar. Pero son cosas, dice el verso 10, que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hace muchísimos, pero muchísimos años, porque yo, a pesar de ser un pastor pentecostal, pero llegué a tener charlas espirituales, y fueron muy grandes, con un sacerdote carismático llamado Julio Elizaga, con el que llegué a tener charlas de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, hablando de liberaciones, él le llamaba exorcismo, hablando de cosas del espíritu.
era un hombre espiritual, Julio Elizaga. Y yo le contaba, una vez, estando yo en la iglesia de él, donde fui, había allí una reunión los jueves que ellos le llamaban misa carismática, donde se movía el Espíritu Santo. Dios no es católico, no es bautista, no es pentecostal, no. Dios es Dios y es un Dios que valora la fe de aquellos que realmente creemos en Él, donde se ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Allí estás con Dios y Dios estará contigo. Y recuerdo que estando ahí tuve una visión. Esta iglesia está ubicada allá en Mavín, Montevideo. Y yo vivo en el Pinar, esta iglesia era en el Pinar, y en aquel momento había una joven que yo conocía de acá del Pinar. Y yo comencé a verla vomitando. Ella estaba inclinada ante un inodoro vomitando y vomitando. Yo veía que vomitaba y salía agua y vómito. Y yo no la veía respirar. Y en la visión, clarísima visión que me dio el Espíritu Santo, yo dije, bueno, que hay acá si no para el vómito para que ella respire, se va a ahogar en su propio vómito. Y me acuerdo que allá a 30 kilómetros, 28 kilómetros del lugar donde esta joven estaba, yo dije, Señor, detén ese vómito. Y la vi en tiempo real que ella paró de vomitar, respiró, estaba como arrodillada sobre ese inodoro. Esto fue un jueves. Yo me encontré con la mamá de esta chica el día sábado. Jueves, pasó viernes. El sábado a la tarde me encuentro con la mamá de esta chica. Le dije, tuve una experiencia sobrenatural con tu hija. No voy a dar nombres porque no queda bien. Y le dije, yo la vi que ella estaba con vómitos continuos, a punto que yo creí que se ahogaba. Y la mamá se puso la mano en la frente y me dice, ay, por favor, yo creí que se moría. Le vinieron unas convulsiones, unos vómitos que no paraba de vomitar. Soy creyente en Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo. Y estoy en su presencia. Y te digo cómo es. Cuando yo me enteré que en tiempo real, yo a 28, 30 kilómetros, Dios me usó para reprender porque me estaba mostrando por el don de ciencia, de revelaciones, de sabiduría en lo espiritual. Por eso este verso 10 que voy a releer te lo va a dejar claro. Yo estuve viendo en tiempo real lo que acontecía y reprendí ese vómito para que ella pudiera respirar. Yo sé de gente que se ha ahogado en su propio vómito. Y cuando me dice la madre que eso aconteció ese día y en esa hora, a mí se me aflojaron las piernas porque, créeme, uno tiene fe, pero Dios es tan grande y tan maravilloso que a veces nos sorprende como en este caso para bien. Yo quedé maravillado. Por eso dije y reitero, que me podrán cortar en pedazos, cada pedazo va a saltar diciendo lo mismo. Jesús es maravilloso, es poderoso. Tenemos un Dios sobrenatural que actúa en una forma incomprensible para la mente humana. Dice el verso 10, quiero releerlo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Voy a ser breve ya y terminamos con este mensaje. ¿Qué quise hacer con esto? Separar una cosa de la otra. A Dios no lo imagines con tu mente. No quieras interpretar la palabra de Dios con tu inteligencia, con tu astucia, con tu intelecto, con tu razonamiento, porque ahí estás perdido en la fe y estás equivocado en tu búsqueda de Dios. Para que tú puedas andar en una fe sobrenatural y creer como Pedro. Señor, si tú me dices que yo puedo caminar sobre las aguas, yo me tiro de la barca. Pedro lo hizo y caminó sobre las aguas. Entiende, Dios es
sobrenatural. Dios es espíritu y tú tienes que comenzar a buscar a ese Dios sobrenatural. No vas a ver milagros, no vas a ver sanidades, no vas a ver liberaciones. No se ha, dice la Biblia, Isaías 59:2, no se ha cortado su mano para sanar, no se agravó su oído para oír. Son nuestros pecados los que han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Pero Cristo derramó la pared intermedia que nos separaba de Dios, y de los dos hizo uno. Por eso te invito a que te acerques a Cristo, que te busques ahí una iglesia, un ministerio donde se predique una palabra de fe, una esperanza viva, y donde el pastor imparta bendición y te diga que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si había milagros en los tiempos de los apóstoles, esos milagros hay hoy. Si en aquellos tiempos se echaban fuera los demonios, si en aquel tiempo se le daba vista al ciego, se recibía sanidad del sordo, si volvía a cantar la lengua del mudo, esto tiene que pasar hoy, porque dice Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. Y esto no era para los apóstoles, sino para que los que escuchamos y creímos en los apóstoles. ¿Estás leyendo el Evangelio de Juan? Bueno, créele a Juan y estas señales te seguirán. ¿Estás leyendo el Evangelio de Mateo? Bueno, créele a Mateo y estas señales te seguirán. Bueno, Padre, dado tu palabra, Señor, en este momento despierta la fe en los cristianos, Señor. Hay cristianos que son tan bíblicos que te dicen que ya que la profecía era del tiempo de los apóstoles, que las liberaciones eran del tiempo de los apóstoles, que las sanidades eran del tiempo de los apóstoles, y creen que Dios ya se jubiló, como que caducó el poder de Dios, como que Dios tuvo una fecha de vencimiento. Mentira del diablo. Sigue buscando el poder de Dios, sigue buscando esos milagros sobrenaturales. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si ayer sanaba a los enfermos, hoy lo sigue haciendo. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su luz sobre tu hogar, tu vida y todas tus cosas. Has escuchado un espacio más al que hemos llamado un encuentro con Dios. Padre amado, si alguien, Señor, está padeciendo algún dolor, alguna enfermedad, si alguien está en un lecho quizá de muerte, Padre, yo creo y tengo la fe de que con la fe del tamañito, el grano de mostaza, podemos trasladar los montes a la mar. Así que declaro sanidad sobre esa vía. Pasa fuego sanador de la cabeza a los pies sobre ese que está padeciendo cualquier tipo de mal y enfermedad. Y si tiene fe, que lo reciba y sea sano en esta hora, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde. Saludo a esa iglesia invisible, le llamo yo, que está ahí en las redes sociales.